La Comisión de Postulación para Elección de Contralor de Cuentas reactiva su trabajo este día para continuar con la selección de candidatos. Hoy se podría iniciar el abastecimiento de medicamentos a hospitales del país luego del acuerdo de pago por parte del ministro de Salud a las farmacéuticas. Dicen pues de que se quedó con un precio más, pero lamentablemente esos fueron los precios que pudimos acordar, esos fueron los precios que pudimos negociar nosotros como expendedores. El precio de la carne podría bajar esta semana luego del acuerdo entre las partes afectadas y también el gobierno. Esta semana entonces el precio de la carne podría regresar quizá a la normalidad. En condición de alerta, pues EXA cuenta con el 100% del recurso disponible entre ingenieros y técnicos en sus puestos de trabajo, además de disponer de cuadrillas adicionales. La empresa eléctrica garantiza abastecimiento, además de hacer recomendaciones para evitar accidentes en la época de fin de año. ¿Qué organizaciones promigrantes dan su opinión respecto a la decisión del presidente Obama a favor de la comunidad migrante en los Estados Unidos? Unos acuerdos migratorios que podrían beneficiar a 100,000 guatemaltecos, según da a conocer el presidente Otto Pérez Molina. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aplaude la decisión del presidente norteamericano respecto a las nuevas oportunidades para los migrantes mexicanos y también otros migrantes. Un juez en Chile sentenció a prisión a 2 oficiales retirados de la Fuerza Aérea condenados por torturar al padre de la presidenta Michelle Bachelet, quien falleció en la prisión durante el proceso militar. Y aparte, hoy lunes, Las Inolvidables sí regresa a la realidad a nuestro país y la vemos de una manera distinta. No se las pierda, Las Inolvidables. Todo esto más adelante. La pregunta del día, redes sociales que comienzan a activarse para que usted pueda participar como lo hace habitualmente con toda la información. Ahí está la preguntita, ¿cuál considera debe ser actuar de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Apelaciones? Ingresemos a Facebook, Viva la Mañana-Medio Guatevisión. Allí ya entablamos esta conversación, este foro abierto entre muchos connacionales. Bueno, antes de empezar con el repaso informativo, también le damos el paso a Crista, que nos va contando que tendremos en más noticias esta mañana. Vamos con ella entonces. Este segmento de las curiosidades que siempre compartimos con todos ustedes cada mañana para que salgan muy bien informados de casa. Y con la primera que empezamos es con el castillo de arena para el récord Guinness, que está construido en Brasil y pues lo que ellos quieren es que sea el mayor castillo del mundo y que pueda entrar al libro del récord Guinness, el castillo por supuesto de arena. Esto lo vamos a ampliar más adelante. Y otra noticia que ha dado vuelta a las redes sociales es que en Venecia pues prohíben las maletas con ruedas, sí, porque ya están cansados de que destruyan la arquitectura de este lugar tan bonito, así que crearon una ley de prohibición a las maletas con ruedas. Más adelante estaremos ampliando esta información en el segmento de las curiosidades, estas noticias. Y ahora sí, los titulares con la información y las noticias, empezamos a repasarlas. Bueno, y comenzamos con el repaso informativo. Los magistrados electos, tanto de la Corte Suprema de Justicia como los de la Sala de Apelaciones, van a tomar posesión de sus cargos este día, luego de la batalla legal que fue resuelta por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Las actividades dan inicio en horas de la mañana en el Congreso de la República para culminar en la noche con la toma de posesión en la Sala de Visitas de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, esta se transforma en una de las noticias más relevantes para el inicio de esta semana. Las acciones legales que buscaban repetir el proceso de selección de los magistrados hará que los abogados electos asuman 43 días después de que lo señala la Constitución y tomarán posesión en medio de señalamientos e inconformidades por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Las vocalías son dadas conforme al número de votos que obtuvieron en el Congreso, en el que queda Silvia Patricia Valdés en la vocalía 1, Blanca Stalin queda en la vocalía 8, Vladimir Aguilar en la vocalía 10 y Ranulfo Rafael Rojas en la vocalía 12. En los pasillos del Palacio de Justicia, el nombre que se rumora que podría ser el presidente de la nueva Corte es precisamente Rojas, aunque la presidencia se definirá en pleno de magistrados. El organismo judicial se prepara para recibir a la nueva Corte, en el que parte de los preparativos es el arreglo de la sala de vistas, donde se hará el acto solemne para la toma de posesión, que se tiene prevista a las 7 de la noche. La sala de vistas tiene capacidad para cerca de 500 personas.
Debido a la época de austeridad, el magistrado Rogelio Sarceño explicó que se redujo el número de invitaciones, decisiones que fueron tomadas en el pleno extraordinario y que fue el último de su periodo. Por la mañana los magistrados serán juramentados en el Congreso, acto previsto que dé inicio a las 10 de la mañana. Y los magistrados salientes de la Corte Suprema de Justicia han dado sus pormenores sobre los momentos más difíciles que afrontaron durante su periodo como funcionarios públicos en el ambiente de la justicia. Esto como preámbulo a la toma de posesión para los nuevos magistrados que llegarán a sus puestos en este día. Los magistrados dejarán la Corte Suprema de Justicia luego de 5 años, periodo para el que fueron electos, en el que el primer presidente fue Eric Álvarez, el segundo Arturo Chila, el tercer año fue la única mujer de esa corte, Telma Aldana, el cuarto Gabriel Medrano y el quinto José Sierra. El último por la extensión temporal que dio la Corte de Constitucionalidad al otorgar un amparo provisional fue de nuevo Álvarez, por ser el vocal primero. La Corte estuvo dividida por 2 grupos, el de los 6 y el de los 7. Que hubo discrepancias, en todo órgano colegiado hay discrepancias. Si no fuera así, si no hubieran distintos criterios, no tendrían razón de existir los órganos colegiados. Los momentos difíciles más que todo fueron esos, precisamente los de la sucesión presidencial, y el más fuerte pues fue el de la última, que fue donde yo salí electo. Los magistrados ya desocuparon las oficinas, como pudimos observar en la de los magistrados Rogelio Sarceño y Maynor Franco. Uno de los puntos difíciles de la Corte se dio el pasado 2 de marzo, cuando el presidente de la Cámara Penal se suicidó. Desde el punto de vista humano, realmente lo más triste y lamentable fue la pérdida de un colega muy querido, como fue el magistrado César Barrientos. Una pérdida irreparable pues para el ámbito del derecho. En segundo lugar, yo diría de que el tema más difícil al que nos enfrentamos fue el tema presupuestario. Desde mi punto de vista, la situación más difícil que tuvo esta Corte Suprema de Justicia, el hecho más lamentable fue el fallecimiento del magistrado César Barrientos, que en paz descanse. Y la Fundación Mirna Mac, a través de su máxima representante Helen Mac, presentaron recursos de aclaración contra la resolución planteada justamente por la Corte de Constitucionalidad por el caso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Destaquemos que dicho recurso no cambiará en nada el resultado del amparo, sin embargo argumentan que quedan en evidencia las irregularidades del proceso de selección y esperarían el trabajo de estos nuevos encargados de la justicia para determinar el compromiso con su trabajo. Debemos decirles que justamente la intención fundamental es poder seguir avanzando en estos casos y tomar resoluciones que les permitan avanzar en estos temas. Lo que se está haciendo con esta sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad es que puede ser que sea legal, pero va a ser totalmente ilegítima, y de esa cuenta no hay confianza en esta Corte que ha sido electa, y tampoco podríamos darle el beneficio de la duda, porque es evidente y todos fuimos testigos de que responden a intereses muy específicos cada quien, y lo veremos en el transcurso de las sentencias. En un año creo que ya estaremos viendo cómo van a estar resolviendo por un lado, y por el otro también podremos ver, ¿verdad?, qué es el beneficio que recibió cada uno de los magistrados que votaron en contra de este proceso. Y con la llegada de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia también tendrán que afrontar la situación de falta de presupuesto para poder finalizar el presente año. La falta de recursos financieros fue evidenciada nuevamente por el gerente general de esta Corte. Ya estamos hablando que en lo que es en noviembre y el mes de diciembre prácticamente vamos a redondear una cantidad de 500 millones de quetzales con todo lo que tenemos comprometido. Es que tenemos 160 expedientes que ahorita no podemos cumplir por razones precisamente de la crisis. Y luego que Claudia Escobar, magistrada electa, renunciara por supuestas anomalías en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esto sin haber tomado posesión del cargo, este día en pleno de magistrados se tendrá que resolver si procede la renuncia o no, y en caso que proceda, justamente, ¿quién asumiría el cargo en su lugar? Esto es lo que ha despertado muchas interrogantes y varias respuestas al respecto. Públicamente, Claudia Escobar renunció a ser magistrada titular de Sala de Apelaciones el pasado 5 de octubre. La duda es, ¿cómo es la gestión formal para realizar una renuncia a un cargo que no se tiene?
Fuimos tras la respuesta, pero la incertidumbre prevaleció, debido a que no hay un protocolo o una ley que especifique qué se hace en ese caso. No pudimos hablar con Escobar debido a que se encuentra fuera del país. Para el diputado del partido líder Roberto Villate, podría no asistir y se daría a entender que no acepta el nombramiento, por lo que podría declararse su vacante y nombrarse a uno de los suplentes. Pero es algo en lo que no tiene certeza de cómo debe ser, aclaró. Extraoficialmente se sabe que Escobar envió una carta a la Corte Suprema de Justicia y que Presidencia lo trasladó al Consejo de la Carrera Judicial para definir dicha circunstancia. Información que intentamos confirmar, pero la inaccesibilidad que ha mantenido el magistrado Eric Álvarez lo imposibilitó, por lo que será durante la juramentación que se aclare esta interrogante. Y luego que los integrantes de la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas de la Nación suspendieran actividades el fin de semana por argumentos de exceso de cansancio y trabajo, las críticas no se hicieron esperar. Algunas organizaciones sociales están argumentando que esto podría dar a especulación sobre posibles negociaciones para definir los candidatos de los cuales se podría elegir el nuevo funcionario. Propias mesas de diálogo y negociación tendrían que darse acá. En este momento suspender temporalmente la sesión, que se sienten a platicar y entonces retomar la sesión, pero dentro del mismo día. No queremos nosotros decir que por cansancio vamos a votar por cualquiera, sino sencillamente queremos estar tranquilos. Yo no estoy de acuerdo con esta idea o con esta visión, uno de que no debe haber negociación y que la negociación es mala. La negociación es absolutamente inevitable en un proceso de este tipo. Se tiene que reconsiderar una posición, algo tiene que pasar, de lo contrario vamos a seguir exactamente en la misma. Bueno, vamos inmediatamente con la información a esta hora de la mañana y es la departamental. Empezamos el recorrido. Tenemos la primera plana de Prensa Libre en este tema y titula lo siguiente. Vemos que el chikungunya afecta también Zacapa. Lo que está sucediendo con esta enfermedad y los casos que ya se han reportado informan más de 19.000 casos, perdón. Y organizaciones que velan por los derechos de la mujer, fiscales del Ministerio Público, elementos de la Policía Nacional Civil y algunas otras entidades de la sociedad civil fueron los actores principales en la conferencia donde se tomaba como lema principal los derechos de la mujer, la cultura y la denuncia. Mayeli Castro estuvo allí justamente y participó de este importante encuentro. Tenemos que denunciar, ¿verdad? Porque recordémonos de que nosotros, si no hay denuncia, no podemos actuar las instituciones de justicia. Entonces, es muy importante que las mujeres aprendamos nuestros derechos y sobre todo aprendamos a exigir, ¿verdad? El respeto por la mujer y sobre todo la denuncia, ¿verdad? La denuncia es fundamental para que podamos actuar y para que poder ayudarlas, ¿verdad? Retirada o alejada de la habitación. Se le da cumplimiento, nos constituimos a lo que es la residencia de la persona afectada, en este caso la víctima, y procedemos a notificarle que tiene que desalojar la habitación para que esta persona no siga sufriendo de violencia.